A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral, preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Salud Positiva. Es un gusto volver a estar con ustedes y poder compartir esta vez un tema sobre nutrición. Hoy va a estar enfocado hacia los pacientes, hacia las personas que tienen diagnóstico de enfermedad renal, pero se encuentran en etapa prediálisis. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy contamos con la presencia de la licenciada Valeria Bedoya, que es nutricionista con una amplia experiencia en el tratamiento de pacientes con insuficiencia renal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Valeria. Bueno, vamos a hacer una breve introducción para ya luego comenzar con el tema y con tus aportes. Bueno, vamos a hablar un poco de los riñones, ¿no? Los riñones van a jugar un papel muy importante en la regulación metabólica de las múltiples funciones de nuestro organismo. Pues como sabemos, es el órgano que se encarga de producir la orina y de limpiar los desechos de la sangre, eliminando también el exceso de líquidos, controlando el metabolismo de calcio y de fósforo. También controla las proteínas, regula la presión arterial, ayuda a la producción de la eritropoyetina, que pues esta nos ayuda a evitar las anemias, ¿no? Por este motivo, la alteración de estos órganos va a afectar de forma directa a la situación nutricional de nuestros pacientes. Algo que es importante tener en cuenta es que las personas que padecen insuficiencia renal, en su parte metabólica, en su parte nutricional, se traduce regularmente como una malnutrición. Desde hace ya varias décadas se han recomendado las dietas bajas en proteínas para aliviar los síntomas que vienen asociados a la falta de eliminación de toxinas como la urea, lo que se llama los síntomas urémicos, que es por falta de eliminación en la orina. Y obviamente estas dietas bajas en proteínas también tienen como beneficio que enlentecen la pérdida de la función renal y así también van a retrasar el ingreso a diálisis. Las dietas en las personas con insuficiencia renal, como en toda persona, deben ser variada, debe ser equilibrada, debe cubrir el requerimiento energético, debe ser ordenada y lo más importante, debe ser adaptada para cada paciente. Aquí cabe recalcar que las dietas no pueden ser hechas en base a todos una dieta de iguales características, sino que debe ser individualizada. Entonces, continuamos. Bueno, entonces ahora vamos a hacer las preguntas, unas preguntas puntuales pero muy importantes a nuestra nutricionista. Pues sí, Valeria, quiero que nos cuentes por qué es tan importante realizar un plan nutricional en los pacientes con insuficiencia renal que están próximos a entrar a diálisis. Bueno, es muy importante ya que, como se mencionó, cada plan nutricional tiene que ser siempre individualizado por paciente. El plan nutricional involucra algo sumamente importante para el paciente, ya que el paciente en prediálisis se encuentra, es un paciente hipercatabólico que demanda energía y empieza con una malnutrición. Es ahí el punto nutricional en lo cual de alguna u otra manera debemos ayudar. ¿Con hipercatabolismo a qué te refieres? Es algo que totalmente el paciente empieza más que nada a bajar de peso, una pérdida de peso terrible,
y la mayoría de pacientes, más del 80% de pacientes bajan de peso, entran en un estado totalmente, digamos, como de desnutrición, empiezan a demandar bastante valor energético y es muy importante ahí de alguna u otra manera compensar con un plan individualizado en el paciente. Es decir, el paciente se empieza a consumir a sí mismo. Exactamente, correcto. Claro. Entonces, dentro de los factores que contribuyen a la malnutrición, obviamente está el problema en las dietas restrictivas que se hacen, pero ¿qué otros factores contribuyen a la malnutrición? Correcto, tenemos varios factores que presentan los pacientes renales. Como ya se mencionó, algo muy crítico, digámoslo así, son las dietas muy restrictivas, ya que el paciente desconoce bien qué poder comer y omite varios alimentos de grupos de alimentos como macronutrientes o fuentes de micronutrientes. Entre ellos también tenemos el factor socioeconómico, que también va a depender mucho de paciente y paciente. También va a depender mucho el factor, se puede decir clínico, por ejemplo, factor de anemias cuando los pacientes mantienen, o varios síntomas gastrointestinales, empiezan a una pérdida de peso, totalmente empieza lo que es un bajo apetito, y todos esos factores contribuyen y llevan a la malnutrición en el paciente en prediálisis. Ya. Con dieta restrictiva, ¿a qué te refieres? Dieta restrictiva es cuando, por ejemplo, el paciente tiene su dieta habitual, que come de todo un poco, come en cuanto a fuentes proteicas, carnes, el consumo de granos, frutas, vegetales, carbohidratos, pero dieta restrictiva es cuando en consulta, digamos, nutricional o antes de nutricional por parte de nefrología, es cuando ya empieza a hacer un nuevo cambio el paciente, pero ya empieza, digamos, a disminuir el consumo más que nada de proteínas. Entonces, algunos alimentos como fuentes de macronutrientes, como carbohidratos, por ejemplo, tubérculos, almidones y otros, hay que llevar a técnicas correctas de preparaciones en decocción. Entonces, desconoce mucho de esto el paciente y a veces se limita al consumo de los mismos. Entonces, es ahí cuando se agrava mayor problema. Claro, además hay que considerar que cuando un paciente ya se encuentra con una etapa avanzada de insuficiencia renal, que aún no ha entrado a diálisis, parte de los síntomas propios de la enfermedad es la pérdida de apetito también, porque esa condición de tener los desechos altos en la sangre, o sea, la urea sobre todo, les hace disminuir el apetito, sobre todo por los alimentos que son altos en proteína. Entonces, por ese mismo hecho dejan de comer. Y a esto sumado lo que ya mencionó Valeria, que ya se les manda cierto tipo de restricciones, o sea, alimentos que están prohibidos o que tienen que consumir en menos cantidad. Esto genera malnutrición, por eso siempre es importante la valoración nutricional integral del paciente. Claro, yo recuerdo que alguna vez, Cristina, tú mencionabas que el paciente empieza a tener asco a ciertos alimentos. Sobre todo a los alimentos que tienen alto contenido proteico, y es porque tienen los niveles de urea altos en la sangre, y al tener la urea alta el cuerpo mismo les hace rechazar ese tipo de alimentos, y es parte de los síntomas de la insuficiencia renal, que muchas veces no son tomados en cuenta por el paciente porque realmente no le dan mayor importancia. Ya se empiezan a acostumbrar a ese estado. Se empiezan a acostumbrar a ese estado de uremia, de toxicidad en la sangre, ¿no? Yeah. Bueno, Valeria, ¿en qué consiste la evaluación nutricional en un paciente que está previo a diálisis, en una prediálisis? Para hacer a un paciente en prediálisis una evaluación nutricional, tiene que ser una valoración totalmente completa. Conocemos cómo es el ABCD de la nutrición. Se tiene que hacer una valoración antropométrica. Valoración antropométrica requiere recolectar datos más allá de solamente peso y talla, sino si se puede recolectar datos por métodos de bioimpedancia para saber qué cantidad de grasa corporal tiene el paciente, masa muscular, de igual manera agua corporal, que son datos muy importantes que a nosotros nos ayuda bastante para poder hacer el plan nutricional del paciente. Datos bioquímicos, es muy importante poder revisar los exámenes de los pacientes. Claro que posterior a la consulta por parte de nefrología, a la consulta nutricional, es muy importante por parte de nutrición revisar también los resultados, cómo está el paciente con los valores de sangre, cómo está con los resultados de análisis de orina, entre otros.
Lo que compone de igual manera la evaluación clínica y física, eso es más ya presencial, digámoslo así, también en consultorio. Es muy importante ver al paciente tal vez qué característica está mostrando. Obviamente eso ya lo maneja también por parte de nefrología, pero es muy bueno también por parte nutricional no dejarlo de parte. Y parte lo que es la valoración dietética, eso en cambio ya nos focalizamos bastante lo que es ya hábitos de alimentación del paciente. Previo a una anamnesis alimenticia, vemos el paciente en sí cómo lleva el consumo de alimentos, es decir, sus hábitos de alimentación, ya que desde ese consumo de alimentos, desde esa parte, vamos a partir en sí cómo vamos a poder acudir ahí o ayudar de alguna u otra manera a hacer su cambio de alimentación. Y para eso también es importante que el paciente concientice y dé la información adecuada, porque si muchas veces mienten en cuanto a la dieta que llevan, porque son diabéticos y no quieren quedar mal de pronto con el médico, con el nutricionista, y esto puede generar problemas porque nos da resultados que no son los esperados. Entonces el paciente es importante que tenga conciencia de dar una información completa tanto al médico tratante como a la nutricionista o al nutricionista que le esté haciendo el seguimiento. Bueno, entendiendo, Valeria, que estos pacientes que están en prediálisis requieren una dieta muy baja en proteínas, también debemos considerar que esta restricción de proteínas en la dieta no le puede llevar al paciente a que tenga niveles muy bajos de proteína en sangre o que entre en un tipo de desnutrición por el otro lado. O sea, bajamos los niveles obviamente de desechos, pero también estamos mermando la parte proteica. Entendemos que estos pacientes van a requerir suplementación y en la actualidad ya disponemos de los cetoanálogos de aminoácidos. Por favor, cuéntanos sobre los cetoanálogos y qué beneficios nutricionales tienen en este tipo de pacientes. Claro que sí. Los cetoanálogos de aminoácidos más o menos ya están aproximadamente en los últimos 4 años en nuestro país. Son aminoácidos esenciales, componentes de las proteínas, que involucra al consumo del paciente y viene a reemplazar cierta cantidad, digamos, de proteína, de la ingesta de, más que nada, de proteína de alto valor biológico que el paciente no va a poder consumir, ya por la dieta restrictiva de muy baja en proteína. Estos aminoácidos, lo que no disponen son el grupo nitrógeno, digamos, o el grupo amino. ¿Qué significa eso? Que todos los demás alimentos de origen animal va a mantener o tienen este grupo amino o este nitrógeno que va a requerir eliminar por la orina en forma de urea y creatinina. En cambio, lo que son estos cetoanálogos no disponen lo que es este grupo nitrógeno que va a beneficiar ahí a lo que es a la función renal. Entonces, de esa manera el paciente de alguna manera se va a nutrir con los cetoanálogos de aminoácidos. Es algo muy bueno que sí presenta varios beneficios nutricionales, en la cual ayuda a lo que es mantener al paciente, digamos, con buen aporte proteico. Lo que se calcula, la cantidad de proteína que va a requerir el paciente más el consumo de los cetoanálogos, y muy importante en lo posible retrasar lo que es la enfermedad renal y más que nada mantener la calidad de vida o mejorar la calidad de vida del paciente. Aquí es lo importante, que retrasa la enfermedad renal, es decir, que evita que el paciente entre más rápidamente a diálisis, ¿no? O sea, ese periodo para la entrada a diálisis se hace más lento y el paciente se encuentra mejor nutrido, lo que le hace entrar, cuando llega el momento de la entrada a diálisis, que el paciente esté en una mejor condición clínica, y obviamente eso le da mejor calidad de vida porque se siente mejor, puede trabajar, come mejor, tiene menos síntomas, y al momento de entrar a diálisis se pueden adaptar mejor y lograr cumplir sus objetivos dependiendo si el paciente trabaja o permanece con la familia. Tienen una mucho mejor condición que cuando no entran con esta preparación previa, ¿no? Bueno, cuéntanos los cetoanálogos de aminoácidos junto con la dieta baja en proteínas, ¿de qué manera beneficia al paciente en prediálisis?
Bueno, es muy importante partir que eso, dependiendo la prescripción, siempre prescripción médica, dependiendo la cantidad de las pastillas de los cetonálogos a consumir el paciente, ahí conjuntamente con la dieta baja en proteínas beneficia al paciente, lo que es, como se mencionó, evitar depresión de masa muscular, sino en lo posible mantener la masa muscular del paciente, en lo posible se requiere mantener o ganar, que haya una ganancia de peso del paciente. Por eso es muy importante también acompañarle al ejercicio físico. Si tenemos pacientes adulto mayor, usualmente mayor a 80 años o mayor a 90 años que tal vez permanecen encamados, también es muy bueno que realicen fisioterapia, pero no podemos dejar al paciente sin movimiento. Tiene que ir acompañado lo que es la alimentación, los cetoanálogos y el ejercicio físico y todo el tratamiento médico en sí, todas las medicinas que consume el paciente. Claro, el punto que mencionas es sumamente importante porque no solo la dieta va a jugar un papel importante, sino también la actividad física. Claro que en los pacientes, obviamente adultos mayores o encamados, no es una actividad física que debemos pedirles intensa, no. La fisioterapia es una muy buena opción. Lo importante es que no lleguen a la sarcopenia, que es la pérdida de la masa muscular, porque no podemos nosotros al paciente generarle una pérdida de masa muscular, que es la que a él le beneficia tanto para movilidad, para disminuir los síntomas urémicos. Entonces es importantísimo este dato de mantener siempre la actividad física y obviamente el aporte proteico con los cetoanálogos para que no haya esta depresión tan grande, ¿no? Claro, recordemos que la sarcopenia empieza a los 40 años de edad y no lo puedes detener. Exacto. Es un proceso que no puedes detener. Claro. Pero bueno, para no caer en el plano de la pseudociencia, el empirismo, existen guías clínicas que nos ayudan para el uso de los cetoanálogos y de aminoácidos en la situación de pacientes de prediálisis. Sí, principalmente dos guías muy importantes, se conocen las guías KDOQI y KDIGO, que estas ayudan bastante lo que es a estudios científicos que se ha hecho con los cetoanálogos de aminoácidos, respaldan lo que es la evidencia científica y nos determina que ayuda, como ya se mencionó justamente, a retrasar la progresión de la enfermedad renal crónica. También beneficia lo que es en lo posible a mantener o mejorar la calidad de vida del paciente y optimizar la calidad de vida en sí del paciente. Entonces sí se ha visto evidencia y hay varios estudios científicos que respaldan a los cetoanálogos. Como ya se mencionó, es muy importante siempre la prescripción médica. El médico nefrólogo o médico internista o médico endocrinólogo que pueda prescribir la medicina obviamente y que lo deba prescribir adecuadamente, siempre bajo indicación médica el paciente lo puede consumir. Pero vamos acompañado lo que es con el plan nutricional y siempre a la mano también con la actividad física en lo posible. Bueno, ahora que tenemos tantas corrientes que se ponen de moda a veces en cuanto a las dietas, de los pacientes que oyen de los vegetarianos, de los veganos, de la dieta keto, de la dieta mediterránea y demás, ¿qué opinión te merece un régimen vegetariano en este tipo de pacientes que están en etapa prediálisis? ¿Tendrían un beneficio considerando que tienen menor aporte de proteínas de alto valor biológico? Claro, en sí, si está acompañado con los cetoanálogos, viene a beneficiar, sí beneficia bastante lo que es volverse, digamos, o llevar un régimen vegetariano. Pero ahí hay que hacer una pauta muy importante que el paciente tiene que ir, digamos, como que a algo paulatino. Hay pacientes de que por años han llevado totalmente, digamos, una dieta carnívora o han comido carnes blancas, carnes rojas y el impacto que significa disminuir bastante la cantidad proteica o ir, digamos, disminuyendo la cantidad proteica de origen animal y variarlo por origen de proteína vegetal, en este caso más que nada los granos enteros. Sí hay que ir de poco a poco en los pacientes para ir a ese cambio y conjuntamente hay que llevarlos con un adecuado régimen alimentario más los cetoanálogos y actividad física. Sí hay evidencias científicas que respaldan que ayuda bastante al paciente en prediálisis. Perfecto.
Bueno, ahora considerando que ya tenemos aquí en el Ecuador los cetoanálogos de aminoácidos, que es prácticamente cortito el tiempo, más o menos 4 años que están en el mercado, conocemos que tienen un programa que es el Keto Care. Pero en Ecuador. Ajá. Los 4 años en Ecuador. Claro, Sí, en Ecuador. Por eso digo, considerando que ahora ya tenemos. ¿Qué beneficios me brinda este programa a los pacientes? Bueno, el programa Keto Care es el programa de atención al paciente renal. Este programa es de la empresa Fresenius Kabi en cuanto al consumo de ketosteril. Ketosteril es asimismo una medicina fármaco, cetonálogos de aminoácidos, que está aquí en Ecuador desde el año 2016 y el programa empezó desde el año 2017. Este programa se beneficia a todo paciente renal que consume lo que es ketosteril o estos cetonálogos de aminoácidos. Lo que es el programa de valoraciones nutricionales, al paciente se lo localiza, si es posible se realiza la consulta nutricional presencial para darle las pautas, la guía de alimentación y el plan nutricional individualizado al paciente. Más que nada para poderles ayudar de alguna u otra manera en cuanto a lo que es con su alimentación conjuntamente con el tratamiento médico. Ahora, bueno, yo saco la siguiente conclusión. Esta es las indicaciones prediálisis, pero también creo que tenemos las indicaciones ya en diálisis. Claro, ahí cambia completamente la indicación dietética. Creo que ese sería otro programa, ¿no? Eso sería otro programa, pero claro, tienes razón. O sea, en prediálisis vamos hacia la restricción de proteínas porque no queremos formar productos nitrogenados, que son los desechos, sobre todo la urea, que es la que da los síntomas. Cuando ya el paciente ingresa a un programa de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, la situación cambia al consumo de proteínas. En cambio, ahí tenemos que mandar dietas altas en proteínas porque tanto en la hemodiálisis, en el filtro, que es donde se realiza el procedimiento, va a perder no solo los desechos, sino también las proteínas de la sangre, y más aún si se realiza diálisis peritoneal, que la pérdida es mucho más intensa. En este caso tenemos también suplementos especiales para pacientes que están en terapia dialítica, más las indicaciones nutricionales que también varían bastante, ¿no? O sea, no es lo mismo y cada paciente tiene su indicación porque hay que considerar también la enfermedad de base. Por ejemplo, si el paciente es diabético, si es hipertenso, hay que considerar la función renal residual. ¿Qué es la función renal residual? La capacidad que todavía tienen los riñones de producir orina. Entonces, si un paciente orina y está en diálisis, es buenísimo porque todavía elimina ciertos desechos que en la diálisis no se eliminan. Pero el paciente que está en diálisis y orina, de pronto puede él pensar que su situación está mejorando. No, porque siempre hay que explicarle desde el inicio que la orina que produce es solo eliminación de líquidos, más no eliminación de toxinas. Claro, pero preservar esa capacidad que tiene el paciente de orinar en diálisis, hay que preservarla por el mayor tiempo posible. Entonces, para eso también es importante el tratamiento integral, o sea, no solo el nefrólogo tiene que ver al paciente. Para eso es importante también la parte nutricional, la parte psicológica, que juega un papel importante, y en esto también viene el trabajo social, porque no todos los pacientes tienen una buena condición económica y no podemos siempre lograr los objetivos nutricionales por el alto costo que tienen. No podemos imponer una dieta, ¿no? Bueno, esperamos que la información que hemos entregado ahora haya sido de utilidad para ustedes, para sus familiares, para personas que estén en esta situación, recordando que un plan nutricional siempre debe ser individualizado para cada uno y que debemos tomar en cuenta la gravedad de la enfermedad renal y la condición clínica en la cual se encuentra. Y también, como tú mencionaste hace un momento, la situación económica. No podemos imponerle una dieta mediterránea a un paciente que no pueda conseguir o comprar los alimentos para esto. Exactamente. Bueno, en todo caso, el tratamiento nutricional debe ser individualizado. Esperamos que la información haya sido de utilidad para ustedes o para su familia, y tomar en cuenta que no es solo el tratamiento con pastillas, sino también hay que hacer cambios en el estilo de vida, mejorar la ingesta de alimentos, realizar actividad física en cuanto a lo que es posible,
y tener siempre un control médico periódico. Muchas gracias, Valeria, por Gracias, acompañarnos. Valeria. Gracias. Bueno, esperamos que sigan escribiendo a nuestras redes sociales. Estamos muy gustosas de seguir recibiendo sus preguntas para seguir resolviéndolas. Y pues nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo tema. Gracias. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.